El Ministerio de Educación implementa acciones dirigidas a fortalecer la política 6 del Plan Decenal referida al mejoramiento de la calidad de la educación. Una de las acciones para este propósito es la dotación con material didáctico en las distintas áreas del currículo, a las instituciones educativas, unidocentes, pluridocentes, Centro de Educación Inicial, Especial y unidades educativas del Milenio. Para la adquisición de estos materiales a través del portal de compras públicas, el Ministerio de Educación puso en marcha la modalidad de ferias inclusivas, en las que artesanos y microempresarios de distintas regiones del Ecuador pudieron participar en un proceso abierto y transparente de contratación, con el fin de convertirse en proveedores del Estado en la producción de material didáctico como bloques lógicos y taptanas de madera, entre otros. De esta manera, la modalidad de compras públicas a través de ferias inclusivas a través de material didáctico no solo aporta al mejoramiento de las prácticas pedagógicas de los docentes y a la calidad de los aprendizajes de los niños y niñas del país, sino que también se suma al fortalecimiento de los procesos de inclusión económica y social que se prevén dentro del plan El Buen Vivir. Las ferias inclusivas comienzan por un proceso de definición de las especificaciones técnicas de cada material que será motivo de la contratación. En esta definición participan delegados de artesanos de diferentes partes del país. En concordancia con lo estipulado en el portal de compras públicas, se publica la convocatoria y los pliegos respectivos, para garantizar la participación de los artesanos y así contratar el número de material requerido. El Ministerio de Educación socializa a los artesanos las especificaciones técnicas del material y el proceso de contratación. Seguido de esto, se realiza la feria según lo establecido en los pliegos publicados en el portal de compras públicas. La Comisión Provincial nombrada para el proceso de ferias inclusivas realiza el seguimiento en base a visitas a los talleres para dar orientación oportuna y así garantizar la calidad de los materiales. Una vez el material didáctico está listo, es entregado al Ministerio para su inmediata entrega en las diferentes instituciones educativas. Este proceso culmina con la formación a los docentes sobre su utilización en el aula. Entonces, ¿qué valor tendrá este que es? Un octavo. Un octavo. ¿Y por qué le ponemos? Para abrir al público las ferias inclusivas, el Ministerio de Educación sigue un exhaustivo proceso previo que comienza por una definición de las características de los productos a contratar, en donde se determinan los tiempos, valores y calidad esperada del material. Posteriormente, esta información es comunicada en los términos de referencia, mediante una convocatoria abierta en el portal de compras públicas del Estado, en donde se invita a los artesanos de todas las provincias a participar. A la par se efectúan reuniones provinciales en las que se informa a los postulantes sobre los requisitos establecidos por la Ley de Compras Públicas, los atributos de los materiales y el detalle del cronograma a seguir. Una vez avanzado este proceso, se hace la feria inclusiva que da paso a la adjudicación y firma de contratos. El Ministerio de Educación mantiene un estrecho involucramiento durante toda la producción, dando seguimiento a los artesanos contratados en sus talleres para garantizar la calidad de los materiales. Al ser productos dirigidos a niños y niñas, es importante que estos cumplan las normas de seguridad y las especificaciones exigidas de acuerdo a la edad y al desarrollo de los estudiantes. El seguimiento y la evaluación a la fabricación incluye también la fijación de plazos de entrega. Los contratistas deben entregar los materiales a la Coordinación General de Administración Escolar de cada provincia en un plazo de 45 días. Según está establecido en los pliegos publicados en el portal de compras públicas.
A la entrega de los productos terminados, estos son cuidadosamente examinados mediante fichas de verificación diseñadas por el Ministerio, para finalizar con éxito el proceso de producción. El Ministerio de Educación se encarga de la capacitación al personal docente para el correcto uso de los materiales, de forma que los maestros los incorporen regularmente a sus clases y logren implementar metodologías lúdicas, motivadoras, constructivistas que formen estudiantes autónomos, con un pensamiento crítico y creativo. Para eso vamos a utilizar un dado. En el año 2011, luego de la entrega de los materiales en las instituciones educativas, fueron capacitados unos 6.000 docentes de la región Sierra, en un curso ofrecido por la plataforma del Ministerio de Educación CIPROFE. 23. Muy bien. Los cursos de capacitación que acompañaron a los kits de material didáctico resultaron de gran importancia para las escuelas unidocentes, pluridocentes, centros de educación inicial especial y unidades educativas del Milenio. Los docentes pudieron familiarizarse con cada uno de los materiales y su utilización, y comprendieron cómo estos desarrollan la creatividad y el planteamiento de preguntas en niños y niñas. ¿Hemos ido aumentando cantidades o disminuyendo cantidades? Disminuyendo. Muy bien. Como se observa, las ferias inclusivas constituyen un voto de confianza mutuo entre los artesanos y el Estado ecuatoriano, y a largo plazo benefician a los estudiantes en todo el país. Gracias a ellas, por un lado se abastece a las escuelas del país con material didáctico que dinamizan las prácticas en las aulas, y por otro, los pequeños productores obtienen ganancias y consolidan sus negocios a través del compromiso para la elaboración de material didáctico de alta calidad que cumple ampliamente con determinados requerimientos técnicos.